LB3 Radio Córdoba. Doctor Mestre, en el interior y después de una lluvia, ¿qué va a pasar con la emergencia? ¿Se va a seguir trabajando? Porque creo que ahora va a haber que diferenciar zonas, teniendo en cuenta que hay en algunas partes que ha llovido más de 100 milímetros en el departamento de San Justo. Bueno, siempre se ha hecho la diferenciación de zonas y este es el planteo que permanentemente hemos explicitado a las entidades del sector, en el sentido de que las lluvias y sobre todo este año que ha sido un año sumamente atípico, han tenido mayores incidencias en determinadas zonas, menores en otras, y lamentablemente en algunas otras absolutamente ningún milimetraje ha caído. En consecuencia no puede hacerse un tratamiento genérico ni por departamentos ni por pedanías, sino atendiendo a lo que son las características de cada uno de los propietarios, de cada uno de las parcelas, y en función de estas son los que deben estar en emergencia. Pero además hay que tener en consideración que hay algunos productores que tuvieron una muy buena cosecha fina, que después ha fracasado la cosecha gruesa, pero que no se puede considerar que estén frente a una emergencia total, sino a circunstancias, yo diría que particulares, o más bien propias de lo que significa la producción agraria, que en determinadas circunstancias, por razones climáticas, puede perderse alguna de las cosechas. Sí, doctor. Hoy Córdoba volvió a sufrir un corte de ruta, esta vez protagonizado por docentes. Usted sabe que esto arrancó en el Congreso, sigue en el Congreso de la Nación, hay algunas provincias por parte del gobierno. ¿Algunas provincias por parte del gobierno provincial para salir del cruce de los pedidos de los docentes, por ejemplo? Mira, ningún resultado se logra con cortar las rutas. Esto es algo que lo tenemos que entender todo. Todo este tipo de manifestaciones no pueden modificar las condiciones en las que se desenvuelve la economía de la provincia, la economía del país, la economía de una región o de una localidad. Se está trabajando seriamente, al menos en la provincia de Córdoba, para resolver los problemas estructurales, para resolver los problemas puntuales, y en consecuencia el hecho de medidas de fuerza de estas características que perturban el desarrollo de la actividad, que cercenan la libertad de los ciudadanos cuando les impide moverse de un lado a otro, son expresiones de un carácter antisocial, que no condicen para encontrar soluciones. Yo creo que tenemos que entender que dentro de una sociedad democrática hay mecanismos que son los del diálogo para encontrar las soluciones.
consecuencia, con este tipo de procedimientos no vamos a arribar a ningún tipo de solución. Si nosotros tenemos en cuenta, y esto ha sido publicado incluso en una solicitada firmada por la ministra de Educación de la Nación, cuáles son las remuneraciones de los docentes en las distintas jurisdicciones del país, advertiremos que los docentes de Córdoba están en un punto medio en orden a los ingresos comparados con todas las jurisdicciones del resto de las provincias. Consecuencia, este es el salario que estamos en condiciones de pagar, porque el salario de los docentes está por arriba del salario del resto de los trabajadores de la administración, y estas son las posibilidades de la economía de Córdoba. Acá hay algo que la sociedad toda debe entender. Cada sector que tiene dificultades, que son los que deben pagar impuestos, se trate de los productores agrarios, pecuarios, de los industriales, ante determinadas circunstancias piden la exhibición de los tributos que tienen que pagar. Pero por el otro lado, todos piden que se aumenten las retribuciones y que se realicen más inversiones. Y los recursos económicos no se los fabrica. En una economía estabilizada, en una economía no inflacionaria, se puede gastar solamente lo que se recauda. Recursos que no se recaudan son recursos que no pueden ni invertirse ni gastarse en gastos de funcionamiento, incluyendo dentro del gasto de funcionamiento lo que son salarios. Esto es algo que tenemos que entenderlo todos. En la medida en que no exista un crecimiento económico suficiente, será muy difícil modificar las condiciones de los salarios de quienes dependen del sector público. La única forma de mejorar los salarios de todos aquellos que dependen del sector público es que haya un mayor Producto Bruto Interno, que haya mayor producción, que haya mayores ingresos para el Estado, pero que además no haya evasión. Este es uno de los dramas mayores que existe en la relación del Estado. Hay un hecho puntual, que es el de Córdoba, que eliminó los ingresos brutos para los sectores de la producción primaria, para los sectores industriales, para los sectores de la actividad financiera, como parte de las exigencias que en su momento puso la Nación para que pudiésemos obtener los recursos que la Nación le debía a la provincia en orden a la distribución de la coparticipación federal. Y esto ha significado una disminución de los ingresos que supera mensualmente los 15 millones de pesos o 15 millones de dólares, como queramos explicarlo, lo que significan más de 180 millones de pesos anuales que la provincia ha dejado de percibir con respecto a lo que se percibía en los años anteriores. Frente a esta realidad, los recursos con los que tiene que manejarse la administración son recursos menguados, y entonces tenemos que tratar de optimizar esos recursos, racionalizando el gasto, tratando de hacer eficiente el Estado, tratando de que no existan remuneraciones de quienes no desempeñan tareas efectivas, tratando de que no existan el pago de sueldos sobre responsabilidades que no se cumplen. Esto es algo que tiene que entenderlo toda la sociedad, y es la única manera de poder salir adelante y poder cumplir con esa otra responsabilidad importante, que es la de generar inversión. No puede haber buena educación si no hay inversiones en infraestructura física, en equipamiento. No puede haber buena salud si no hay mejoramiento de la infraestructura edilicia, si no hay recursos para el equipamiento. No puede haber un buen servicio de seguridad si no existan recursos suficientes para invertir en móviles, para poder mejorar la infraestructura. Todos sabemos del estado deplorable en el que se encuentran muchas sedes policiales en el interior y en la capital, y esto es porque los recursos son absolutamente insuficientes. No puede haber un buen sistema judicial si no existe el ámbito adecuado para el funcionamiento. El atraso judicial, que es motivo de queja permanente, se debe fundamentalmente a que en un mismo ámbito, en un mismo espacio físico, en horas de la mañana se cumplen funciones un juzgado, en la tarde otros de otro fuero distinto, y de esta manera, sin duda, ninguno puede cumplir acabadamente con su obligación. En la medida en que no se termine de construir, en el caso de la ciudad de Córdoba, por ejemplo,
el Palacio 2 del Tribunal, o como ya hemos podido hacerlo a fines del año pasado inaugurando tribunales en San Francisco, como lo hicimos antes con la inauguración del Río Tercero, y como son necesarios en otros lugares del interior. Vaya el caso de señalar Marco Juárez y algunas otras localidades del interior. Sin duda no podremos llegar a lograr una justicia que actúe con eficiencia en la medida en que no estemos satisfaciendo las necesidades mínimas edilicias para que desarrolle sus actividades. Todo esto es lo que tenemos que comprender, que son muchas las obligaciones que el Estado tiene y son menguados los recursos que existen para atender a todos estos obligaciones. ¿Y a qué proyecto de trasladar parte de los tribunales a donde funcionaba antes el Ministerio de Obras Públicas? ¿En qué quedó aquello? Están trabajando, desarrolló un proceso de licitación, primero un estudio para adecuar sobre la base de proyectos las instalaciones de los juzgados que allí, de las cámaras que allí iban a establecerse. Se han llamado a licitación, se está trabajando y esperemos que no mucho más tiempo podamos habilitar. Respecto al tema de la fusión de los bancos, ¿usted está decidido a avanzar en este tema? ¿Tiene algún proyecto en mente? Bueno, esto forma parte de una necesidad de lo que está aconteciendo en el mundo entero. Los países más desarrollados, basta señalar Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, España, las grandes entidades bancarias se han fusionado en la necesidad cada vez más de tener mayor capital y poder de esa manera tener mejores posibilidades de competir en el mercado financiero. Esto lo estamos viendo también en nuestro país cuando bancos extranjeros han comprado un número importante de bancos privados argentinos. Hay un proceso de concentración, hay como consecuencia de todo esto también mayores exigencias del Banco Central en orden a la aplicación de la Ley de Entidades Financieras, y este es un tema que nos tiene sumamente preocupados, que estamos analizándolo y que el tema de la fusión sin duda aparece como un paso imprescindible de adoptar. Pero esto supone de un tiempo necesario para desarrollar los estudios que esto requiere, para realizar un análisis concienzudo y profundo. La mayor preocupación que tenemos es la de los recursos humanos. Hay que tratar de recapacitar los recursos humanos para que puedan desempeñar otras actividades, porque sin duda no se trata simplemente de excluir a determinados sectores que están en la actividad laboral, sino que hay que recapacitarlos y reorientarlos a desempeñar otras actividades. ¿Y no hay plazos? ¿Usted no tiene en mente algunos plazos de cómo se va a hacer el proceso? Bueno, sin duda que estamos pensando en los términos de este año de 1997 como el de la necesidad de llevar adelante todo este proceso. ¿La reforma constitucional es esencial para su plan de gobierno, para el proyecto global de gobierno? La reforma constitucional es esencial para los cordobeses, para el proyecto de tener un Estado eficiente, de reducir el Estado que cumpla con las funciones fundamentales que tiene que cumplir, aquellas funciones esenciales que debe cumplir, sin hipertrofia, tratando de que pueda cumplir con esas obligaciones fundamentales que el Estado tiene que cumplir. Entonces, todo este proyecto de reforma del Estado está apuntando a eso, y para ello es necesaria una reforma de la Constitución, como es necesario también modificar la forma de designación de los jueces, tratando de que lleguen a la justicia los más idóneos, los más capaces, los que tengan una conducta moral intachable, de manera tal que podamos de esta manera cubrir las necesidades que nos sociedad. Doctor Mestre, ahora vemos que se le han tomado el café. ¿Cómo estuvo esta mañana su café en el desayuno con los participantes? Muy bien, porque ha servido para hacer un análisis de lo que es la realidad de la provincia, la realidad del municipio más importante, como lo es el municipio de la ciudad de Córdoba, y para analizar los problemas que hacen a la vida política de los cordobeses. El PM también, de paso. Los posibles candidatos, bueno, así se menciona en la prensa, ¿no? Eso es en la prensa. Sí, La corriente de integración, eso sí, de eso podemos hablar. Tratando de ver quiénes serán los posibles candidatos, por ejemplo, en el departamento de San Francisco. No, para nada se ha hablado de candidatos, y además los candidatos los elige cada uno de los departamentos.
¿Cuál es el análisis que hace del estado del tratamiento de declaraciones nacionales de la joven en el Senado? Bueno, yo creo que este es un tema que necesariamente en las próximas semanas debe ser resuelto, en un sentido o en otro. Aquí sabremos quiénes son los que están dispuestos a profundizar la transformación que Córdoba necesita y los que quieren atarse al pasado, los que tienen una actitud retrógrada, aquellos que no creen en el progreso, aquellos que no creen que tienen que dar los instrumentos y las herramientas fundamentales para que Córdoba avance, para que Córdoba siga avanzando. Nosotros estamos convencidos que el desafío es avanzar y los hechos nos están demostrando. Esta mañana hemos tenido la visita de otro grupo empresarial muy importante que está deseoso de hacer inversiones en materia eléctrica. Esto sin duda que es un hecho que nos llama la atención, los distintos sectores que están interesados en generar inversiones en Córdoba, pero todas estas inversiones que han puesto sus ojos en la Argentina y de una manera particular en el contexto de Argentina en Córdoba, están demandando sin duda un Estado que esté eficiente, un Estado que esté dispuesto a poder satisfacer las necesidades de la gente, porque no hay posibilidades de progreso social si no hay paz social. Y la paz social significa atender los problemas fundamentales que tiene la gente, resolver los problemas de infraestructura, resolver los problemas de quienes van quedando en la marginalidad, fundamentalmente por falta de capacitación. Aquí el mundo de mañana es un mundo del conocimiento y lo que tenemos que hacer fundamentalmente es capacitar recursos humanos para que puedan insertarse en la actividad productiva. Este es el gran desafío que tenemos por delante. Esta es la forma de avanzar. Y el avance también es un avance institucional. Aquellos que desde distintas posiciones selectivas, en lugar de pensar en el avance, piensan en sus propios intereses personales o en sus intereses de grupo, sin duda no están a la altura de las circunstancias y de los tiempos. Y el pueblo nos anticipamos a pensar que a la hora de votar los va a castigar a aquellos que no estén a la altura de las circunstancias. Landra, una pregunta para usted. El camino que une la localidad de La Tordilla con Arroyito es una obra pavimentada a corto plazo. Yo diría que es una pronta realidad. Usted sabe, Galeto, que venimos trabajando conjuntamente con la municipalidad, con una comisión que se ha formado para tal efecto, con el diputado Ambrosio. Venimos para que en los próximos días, concretamente mañana, la comisión pro pavimento en la municipalidad de La Tordilla va a analizar 3 proyectos que ha formulado la Dirección Provincial de Vialidad y va a analizar ya, yo diría que va a ser el último toque a lo que es el denominado convenio. Yo tengo entendido que en los próximos días estaría establecido ya la firma con el señor gobernador y a partir de allí comenzar los trabajos. Doctor Mestre, para usted el tramo Obispo Trejo, Cañada de Luque, para cerrar ya la ruta 17 con la ruta 10. Bueno, eso está licitado, la empresa debe empezar en estos días, no sé si ya habrá comenzado la obra o no, pero tienen estos días que necesariamente empezarla porque los plazos ya se les terminan. Doctor, la última pregunta, doctor. ¿Algún nombre de senador para los 2 departamentos, Río Primero? Hay que preguntarle a las mujeres si los nombres del Río Primero. Doctor, el tema aeropuerto Córdoba, que venía trabajando en una órbita gubernamental, ¿seguirán insistiendo ustedes para ver la posibilidad de que quede definitivamente en capitales cordobeses o...? Bueno, yo le tengo que responderle que prácticamente se ha llegado a un acuerdo con la Nación, que será firmado la próxima semana, con un programa de inversión de 35 millones, con una extensión de lo que es la aeroterminal de Córdoba como una necesidad impostergable para el desarrollo de la provincia. Una pregunta, lo hemos estado al lado suyo, el señor Hernández, ¿un amigo o que es una pretensión? Es un gran amigo, es un gran senador. Yo creo que todo esto está diciendo de las calidades personales y de los dirigentes políticos que sin duda
Edgar Cornaglia a la entrega de un presente al señor gobernador de la provincia de Córdoba, doctor Ramón Bautista Méndez. En nombre de toda la comunidad del Rosario, le agradeciéndole la visita a este pequeño pueblo. A continuación, viene el señor senador del departamento de Puso, Federico Lambra, hará uso de la palabra. Señor gobernador de la provincia, señores ministros, legisladores, intendentes, miembros del Poder Ejecutivo, autoridades, docentes, amigos todos. Realmente nos llena de enorme satisfacción el hecho de que como hombre de la zona y en el medio de enormes dificultades, hoy pudimos realizar esta gran fiesta para nosotros. Yo no debería dejar de pasar por alto el hecho, y ustedes deben saberlo, esta cena, este acontecimiento, esta diversión se posibilita porque hoy en el medio de las dificultades, anoche cuando los amigos de la comuna comenzaban ya a armar toda esta fiesta, vino una fuerte pelea que diría casi dejó los ánimos por el suelo. Hoy llovió hasta las 12 y no es mucha la cantidad, pero hoy había más de 50 hombres, mujeres y niños que con un balde, con una pala, con una escoba, hicieron posible que se cambiara el lugar, porque una carpa por el viento se rompió y tuviéramos que atenderlo de esta manera. Yo les pido a estos hombres, mujeres y niños un fuerte aplauso por el esfuerzo, por el trabajo. Fundamentalmente, cuando se quiere atender a la gente, y quizás la unidad del presidente no lo ha dicho, pero en nombre de él les pido las disculpas por no poder atenderlos mejor. Esto, para nuestra zona, para nuestro departamento, pero para esta zona grande de San Justo y casi Río Primero, es un importante acontecimiento. Se inauguró la refacción de escuelas, un carril casi nuevo, una posta sanitaria y un vehículo que va a posibilitar en el futuro un control, porque esta zona no tenía, dado a las dimensiones y la distancia, el control policial necesario. Y 10 viviendas de 10 amigos que siguen sumando para que este pueblo siga creciendo. Yo no quiero hacer un discurso. Creo que es necesario que cada
cada uno de nosotros, en una fiesta como esta, hagamos un replanteo, una situación, acá, en el medio de las dificultades, una comuna como tantas otras hay en San Justo, en el medio de las dificultades, como tantos municipios, como tantas municipalidades, están haciendo casas, caminos, posibilitan de alguna manera que el hombre no se vaya. La radicación en estos lugares permite que estas como esta podamos encontrarlas todos los días. Entiendo que en momentos tan difíciles, donde la palabra del político, del legislador, y eso que no empezó la interna todavía. No voy a extenderme más. Creo que es más importante que después de mí escuchemos la palabra del gobernador. Pero entiendo que es más que necesario. Y quiero terminar. Estamos trabajando en el departamento en un montón de obras. Y yo decía que la tarea de pronto de los legisladores y fundamentalmente en este momento de los políticos, donde hay que reconocerlo, hemos perdido la credibilidad. De pronto, actos como estos son los que dan las ganas, los bríos de seguir trabajando para hacer obras que vamos en los próximos meses a seguir haciendo en el departamento, como es el pavimento de la Tablilla Rodito, como es terminar Alicia el Fortín Gambetta, como es en las próximas semanas ya licitada la obra de Freire a Coronel Fraga, como es el acueducto San Francisco Mortero, y seguramente estamos llegando a todos y cada uno de los pequeños pueblos como el nuestro con arenado que permiten de alguna manera sacar a nuestra producción. Yo no quiero extenderme más. No era mi intención hacer un discurso y mucho menos político. Simplemente agradecerle
ustedes por haber venido a acompañarnos y fundamentalmente por compartir con nosotros en este oeste de San Justo que tanto, pero tanto lo necesitamos. Muchas gracias. Hará uso de la palabra el señor gobernador de la provincia de Córdoba. Habla el doctor Ramón Bautista Mestre. Ciudadanos, amigos de Toro Público, sin duda que la voluntad de Tito es capaz de mover las piedras. Y ha sido con tanta vehemencia que ha hecho superar mis resistencias. Y esta no es una actitud de pedantería, simplemente es una conducta. Soy uno de los hombres que están convencidos que la sociedad argentina está demasiado saturada de palabras, que quiere hechos, que quiere acciones de gobierno, que quiere soluciones, que quiere ver satisfechas sus necesidades y que está demasiado cansada de promesas de dirigentes, de gobernantes, de políticos. Y entonces, personalmente creo que es mucho más importante hablar con el lenguaje de lo hecho antes que con el de la palabra. Pero debo manifestarles, queridos amigos, que hoy cuando veníamos hacia Toro Público, recordábamos lo que era este paraje hace 15 años atrás. Y al poder observarlo desde el aire, tuvimos ese impacto de la realidad, de lo que no era y de lo que es. Fundamentalmente es la voluntad de un grupo de mujeres y de hombres dispuestos a demostrarle a la sociedad que cuando se ama la tierra se pueden realizar las grandes construcciones. Y fuimos entonces analizando y pensando en nuestros padres y en nuestros abuelos cuando llegaron a estas tierras de nuestro país y vinieron a construir la Argentina con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio, con abnegación, para construir para ellos y para sus hijos lo que no había podido darle su tierra natal. Y comprendimos entonces el valor que tiene el trabajo, que tiene la vocación de sacrificio en el ser humano. Y esa epopeya del Toro Pugio, del final del siglo XX, es la de la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX y de la primera mitad de este siglo, de esas corrientes de inmigrantes que vinieron a desarrollar todo nuestro potencial y del que nos sentimos hoy totalmente orgullosos, porque es la coronación del esfuerzo, del trabajo y del sacrificio. Y esto tiene un enorme valor en los tiempos en que estamos viviendo, sobre todo porque a diario estamos percibiendo a través de las imágenes de la televisión, a través de los medios de comunicación, que pareciera que lo importante es la
reclamar lo que no se es capaz de ganar, plantear demandas por encima de lo que es el esfuerzo, en lugares donde están faltando gastos para el trabajo, vocación de esfuerzo para ganar su propio pan. Y existen en algunas partes de nuestra provincia la demanda del esfuerzo de trabajadores para recoger la cosecha con el riesgo de perderla, y deben salir los productores a buscar brazos fuera de su propio terruño, fuera de su propia comarca, de su propio departamento, de su propia provincia, en otros lugares de la geografía nacional, para que vengan a levantar la cosecha. Y sin embargo, hay algunos otros que pretenden seguir en la demanda del subsidio, de la dádiva, para seguir subsistiendo. Pero no los podemos culpar a ellos. Los responsables de eso somos los dirigentes que durante muchos años alimentamos esta política del subsidio, esta política del facilismo, esta política de no privilegiar de parte. Y eso es comprensible. Cuando durante muchos años la mujer y el hombre de campo, que se levanta antes que el sol pueda amanecer, cuando el lucero está marcando que viene un nuevo día, y trabaja denodadamente, pero ese esfuerzo, ese trabajo, durante mucho tiempo no tuvo la comprensión de quienes gobernaron. Porque si las cosechas eran buenas y los precios internacionales también, había una política de retenciones que era una manera de meterle la mano al bolsillo a los que trabajan y a los que producen para volcar esos recursos en otros sectores de la sociedad. Y se fue generando eso, de sacar los recursos a los que trabajaban y regalárselos a los que no eran capaces de poner el esfuerzo. Y entonces fuimos descapitalizando a las mujeres y los hombres que trabajan en el campo, a los agricultores, a los ganaderos, que fueron perdiendo su patrimonio, fueron desgastando y escapando entre los dedos lo que le habían dejado las generaciones anteriores, sus abuelos y sus padres. Y hemos llegado a un punto a donde es necesario reconstruir la sociedad argentina, donde es necesario reconstruir los medios de producción, donde es necesario recomponer las situaciones de los sectores de la producción primaria, agraria y pecuaria. En este mundo globalizado, en este mundo donde después de la caída del comunismo ha quedado un único sistema económico, el del capitalismo, porque desapareció el otro que era el compensador, el nivelador que posibilitaba que las distintas sociedades, los distintos países tratasen de encontrar el equilibrio, buscando que las grandes potencias que eran conductoras del proceso capitalista o del proceso comunista pudiesen alimentar con recursos las posibilidades de su desarrollo. Pero terminada esta división del mundo, quedó un solo sistema. Un sistema injusto. Este sistema de acumulación de la riqueza, que es el capitalismo, que demanda cada vez más concentración de la riqueza, que va posibilitando que los poderosos tengan cada vez más recursos económicos y que va generando la marginalidad de vastos sectores y el empobrecimiento de los sectores medios de la sociedad y los pequeños y medianos productores que se van convirtiendo paulatinamente en asalariados, en proletariados primero y después en situaciones de marginalidad como pasa hoy con vastos sectores de la sociedad argentina.
Pero todo esto requiere de un cambio profundo, requiere de una actitud humana, de una actitud personal en cada mujer y en cada hombre. La única forma de enfrentar esta realidad de un mundo globalizado es con un alto nivel de capacitación de los recursos humanos, con una política de generar las posibilidades que los sectores de producción primaria, agraria y pecuaria puedan tener, las posibilidades de que no sea la única solución alquilar sus tierras a los pools de siembra que son generados por grandes grupos económicos para explotar indiscriminadamente la tierra y para convertirla después de 10 o en 15 años en un poco de talco porque allí habrán destruido en el cultivo intensivo con la utilización de agroquímicos en la destrucción de un recurso no renovable como es la tierra, que hay que cuidarla, que hay que manejarla concienzudamente con rotación de cultivos, preservando ese bien que Dios nos ha dado para generar riqueza, para generar el pan, para generar la vida del hombre. Que hoy, gracias a los avances tecnológicos, están en condiciones de llegar a producir tanto como la pampa húmeda. Pero no hay en la geografía del mundo lugares con la fertilidad que tienen nuestras tierras y en la extensión que tienen las nuestras. Y en la medida en que el mundo sigue avanzando, porque la población sigue creciendo, los alimentos serán cada vez la reserva natural y elemental y fundamental para el desarrollo de la humanidad. Y tenemos los argentinos el privilegio de vivir en tierras con la fertilidad de las nuestras, pero no tenemos que actuar con desaprensión para perder esa fertilidad y tenemos que tener la inteligencia para producir cada vez más, no solo para ser como lo fuimos a comienzos del siglo, el granero del mundo, sino para ser el país que sea capaz de elaborar los alimentos necesarios para que lleguen directamente a la boca de cada uno de los hombres del mundo. Este es el desafío que tenemos por delante. Hay una agroindustria que está necesitando de nuestra mente, de nuestra inteligencia, de nuestros brazos, de nuestra capacidad de producción para poder satisfacer estas necesidades. Y este pueblo, este Toropucio, es sin duda el sinónimo de la vocación de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio. Aquí, de una vieja casona, de una vieja escuela que había, se ha convertido eso en un pueblo pujante, en un pueblo que quiere mostrarse al mundo, que quiere primero mostrarle a los cordobeses y después al mundo, que de la nada es capaz de hacer y de mostrarse y de ver cómo el hombre se puede afincar y puede transformar una zona cuando tiene vocación de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio. Yo los felicito por lo que ustedes, mujeres y hombres del Toropucio hacen. Los insto a los jóvenes a estudiar, a capacitarse, para que puedan multiplicar el esfuerzo de sus padres y para que en ese sueño que todos tenemos alocado pueda a lo mejor un gobernador venir dentro de 10 o de 20 años y ver a ese Toropucio lleno de luces, como si fuera la gran metrópoli del mundo. De esta manera, ha hecho uso de la palabra el señor gobernador de la provincia de Córdoba, doctor Ramón Bautista Mestre.